Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión académica correspondiente al día de hoy, titulada Asma Grave. Agradezco la asesoría a la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Ok, no podemos empezar esta sesión sin antes hablar un poco de historia. Desde el año 460 al 375 datan las primeras aseveraciones de asma contenidas en el Corpus Hippocraticum. Lo describieron como un síntoma que era el jadeo más como una enfermedad. Luego, en el año 25 después de Cristo, Cornelio Celsius hizo o introdujo una clasificación de acuerdo al trabajo respiratorio, en el cual lo describían como dificultad para respirar de tipo moderado, y era cuando el paciente no podía respirar sin la necesidad de hacer un sonido en la garganta. Luego, en el año 130 a 200, Galeno modifica esta definición inicial que había hecho Hipócrates y sugiere que el asma es una enfermedad que se caracteriza por una respiración que es corta, que es rápida y que es muy ruidosa, y que los pacientes no llegaban a presentar fiebre. Y luego, en el año 873, George Moritz Evers, en un viaje que hizo a Egipto, él compró un papiro que posteriormente se llamó pues el papiro de Evers, en donde describían ciertas enfermedades, y pues era un manual en el que incluían todos los síntomas respiratorios como tos, expectoración y sibilancias. Luego, para el año de 1552, Arateus de Capadocia fue el que tradujo al latín la primera pues definición o las primeras descripciones de asma, en donde describían las sibilancias, la tos seca, la tos no productiva y la incapacidad que tenían para permanecer en decúbito dorsal o la disnea. En 1860, Henry Salter publica el libro titulado Asma, Patología y Tratamiento, en donde se describían pues de forma más exacta esas crisis de asma. Y durante el siglo XX se describen la mayoría de los hallazgos fisiopatológicos de la enfermedad, escuchando por primera vez el término de alergia. Para el año de 1911 se realizan las primeras pruebas cutáneas y también se inician todos los esfuerzos para tratamientos de desensibilización con respecto a esta enfermedad. Vamos a describir primero qué es el asma. Esta es una enfermedad heterogénea que es generalmente caracterizado por una inflamación crónica de las vías respiratorias y se define por el historial de síntomas que la mayoría de los aquí presentes ya sabemos, ¿verdad? Las sibilancias, la dificultad para respirar, la presión en el pecho y la tos. La característica principal es que estos van a variar en el tiempo y en la intensidad y van a tener una limitación variable de este flujo de aire. Bueno, englobando dentro de los pasos que nos describe la GINA, todos sabemos que tenemos 5 pasos, dentro de los cuales del 1 al 5 podemos encontrar aquellos pacientes que tienen asma no controlada, del paso 4 al 5 aquellos pacientes que tienen asma difícil de tratar, y en el paso 5 específicamente aquellos pacientes que tienen asma grave. Definiendo un poquito qué es el asma no controlada, incluye uno o ambos de los siguientes términos. Entonces, es aquel paciente que tiene mal control de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Que presenta síntomas frecuentes o uso frecuente de inhaladores de rescate, que tiene una actividad limitada por el asma o que tiene despertares nocturnos. O que el paciente pueda llegar a presentar exacerbaciones frecuentes, más de 2 exacerbaciones por año, que requiere un ciclo corto de corticosteroides orales, o que tenga más de una exacerbación por año que requiere al menos una hospitalización. El asma difícil de tratar es aquella asma que no está controlada a pesar de tener dosis medias o altas de un corticosteroide inhalado más un segundo controlador. Ese segundo controlador generalmente va a ser un LABA, o puede ser el uso de corticosteroides de mantenimiento, o que requiere un tratamiento de dosis altas para así mantener el control de los síntomas y evitar las exacerbaciones de este. Sin embargo, el asma grave significa que el asma no está controlada a pesar de tener una buena adherencia al tratamiento, o sea, un tratamiento que ya ha sido optimizado, y tenemos el paciente en dosis medias o altas de esos corticosteroides más LABA y que ya hemos corregido todos los factores contribuyentes, o que al momento de disminuir esa dosis de tratamiento o intentar desescalarlo de paso, nuestro paciente va a recaer.
Bueno, ¿qué proporción de adultos graves llegan a presentar asma difícil de tratar o asma grave? Dentro de todo el subconjunto de pacientes que tienen asma, hasta un 24% van a requerir un tratamiento de alta intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes van a meritar dosis medias o altas de corticosteroides inhalados más un LABA. Un 17% de estos pacientes van a tener un asma difícil de tratar, o sea, aquellos pacientes que tienen un tratamiento de alta intensidad y que aparte de eso tienen un pobre control de síntomas. Y un 3% de pacientes llegan a presentar asma grave, o sea, aquel paciente que tiene tratamiento de alta intensidad, que tiene un pobre control de los síntomas, pero que a pesar de eso nosotros ya hemos optimizado el tratamiento y que tiene buena adherencia a ese tratamiento y tiene un adecuado uso de sus inhaladores. En cuanto a la epidemiología, el asma es una enfermedad inflamatoria pues, crónica que va a afectar a 400 millones de personas en el mundo. Sin embargo, se describe solamente entre el 5 y el 10% de todo ese grupo de pacientes van a llegar a presentar asma grave. Esto pues ha elevado los costos en atención médica, ¿verdad? Porque los tratamientos de estos pacientes son muy caros. Ha llevado a una gran carga psicológica. La mayoría de estos pacientes tienen depresión y ansiedad, tienen una menor calidad de vida por estas exacerbaciones frecuentes que presentan y tienen una mayor mortalidad. La prevalencia de asma grave en niños es del 5%, en adolescentes puede llegar hasta un 7% y pueden presentar lo mismo, problemas psicológicos, un alto riesgo de muerte y también se han descrito efectos adversos relacionados con las dosis altas de estos corticosteroides. A futuro se han descrito que pueden llegar a desarrollar EPOC. Este fue un estudio que se hizo a nivel del mundo global, describe las características de asma en una gran cohorte de pacientes, ¿ok? Describían a mujeres que se encontraban en edad de 55 años, la mayoría eran blancas, nunca habían fumado y la mayoría también eran obesas, hasta en un 70%. Estaban en el paso 5 de la GINA y tenían una enfermedad que era mal controlada. Se encontró que los pacientes del Reino Unido e Italia tenían a tener una enfermedad más grave y los de Estados Unidos y Corea tenían a tener una enfermedad menos grave en comparación con los pacientes de otros países. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de nuestro paciente que tiene asma de difícil control o asma grave? Lo primero que tenemos que hacer, ya más adelante lo vamos a describir, pero vamos a confirmar el diagnóstico. En un segundo paso vamos a evaluar la adherencia del uso del dispositivo, vamos a ver todos los factores desencadenantes que puedan llegar a estar exacerbando estos pacientes, las comorbilidades y ver si que se puedan corregir y vamos a optimizar el tratamiento y vamos a ver la respuesta a estos tratamientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a confirmar el diagnóstico. Vamos a realizar una adecuada historia clínica en el cual se confirme específicamente ese diagnóstico de asma difícil de tratar. Vamos a ver todos los desencadenantes que puedan llevar a las crisis de los pacientes y los tratamientos previos que hayan recibido y la adherencia que hayan tenido o la respuesta que hayan tenido a estos mismos, ya que del 12 al 50% de estos pacientes tienen un diagnóstico incorrecto de asma grave. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a realizar una espirometría pre y post broncodilatador. La prueba va a ser positiva si nosotros observamos una evidencia de esa limitación variable del flujo de aire. La prueba va a ser negativa si estos valores se encuentran menores de 200 mililitros y menor de 12% de aumento en ese FEP1. Y si nuestra prueba está negativa, tenemos que repetir esta prueba cuando el paciente llega a presentar síntomas, que es cuando verdaderamente nos vamos a dar cuenta de la obstrucción del aire. Y si nuestra prueba está dudosa, lo que recomiendan las guías es hacer una flujometría seriada, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar factores que contribuyan a los síntomas, ya que se ha visto que hasta un 80% de estos pacientes van a tener una técnica inadecuada del inhalador. Entonces, le vamos a pedir al paciente que nos muestre cómo utiliza su inhalador y lo vamos a comparar con una lista de verificación o con un video. Vamos a ver la adherencia subóptima, ya que se ha descrito también que un 75% de los pacientes tienen este problema. Siempre hay que preguntar la frecuencia del uso, cuántas veces al día, si en la mañana o si en la noche, ¿verdad? Cuántos disparos se llega a dar y la dosis del medicamento. También si el medicamento es muy costoso para el paciente,
cuántos son también sus ingresos mensuales y también si tiene alguna preocupación por algún efecto secundario que le pueda ocasionar este tipo de medicamentos. Ver siempre la fecha de caducidad. Muchos pacientes no se dan cuenta de cuándo venció su inhalador y lo siguen usando y pues pueden llegar a describir que no mejoran y su inhalador ya se encuentra pues vencido. Ver comorbilidades, ansiedad, depresión, obesidad, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedades cardíacas, apnea obstructiva del sueño, etcétera. Vamos a ver los factores de riesgo y aquellos desencadenantes que puedan ser modificables. Por ejemplo, si el paciente fuma, decirle pues, que deje de fumar, la exposición ambiental o al trabajo, incluyendo pues, los alérgenos. Si sospechamos de estos, pues hay que hacer realización de pruebas de PRIC o por IgE y el uso frecuente de AINES, que pues, básicamente lo que tienen que hacer es suspenderlos. El uso regular o excesivo de SABA, ya que muchas veces estos pueden llegar a saturar todos los receptores y producir pues una respuesta subóptima, y también se ha descrito que utilizar más de 3 inhaladores de SABA por año aumenta el riesgo de hospitalizaciones y más de 10 inhaladores puede llevar a un paciente a la muerte. La ansiedad, la depresión, problemas económicos son comunes pues, en el asma grave debido a los altos costos que tienen estos medicamentos y los efectos adversos, principalmente disfonía, candidiasis o supresión del eje suprarrenal. Este fue un estudio que fue realizado por la doctora Weiman, en el cual se describe que el contacto ocupacional con animales se asociaba con más riesgo de sensibilización o desarrollar síntomas alérgicos. Los síntomas podían afectar de forma negativa la calidad de vida o actividades profesionales hasta en 1/3 de estos trabajadores, y los síntomas que ellos describían eran la rinoconjuntivitis, los pacientes presentaban erupciones cutáneas y también podían constituir síntomas más graves como por ejemplo el asma. La vía de exposición más frecuente era la vía inhalada, seguida del contacto con la piel y posteriormente la exposición ocular. Y la sensibilización ocurría principalmente de los 3 primeros meses de la exposición laboral. Entonces, las especies que más habían demostrado sensibilización eran los mamíferos y las aves, que tenían un riesgo mayor de alergia ocupacional. Entonces, era importante desarrollar un programa de vigilancia, sobre todo en alergias, para pues prevenir que los trabajadores de salud desarrollaran este tipo de sensibilizaciones. Se hicieron medidas preventivas y recomendaban realizar procedimientos en animales, sobre todo en cuartos separados, y utilizar las medidas de ventilación, como por ejemplo medidas de escape local, jaulas con ventilación residual, utilizar sistema de distribuciones de aire o filtros EPA. Este fue otro estudio que también fue realizado por la doctora Sandra Nora, la doctora Cindy, en el cual describían el asma y la contaminación ambiental. Se describió que vivir dentro de 300 metros de una carretera interestatal se asociaba con 3 veces más riesgo de desarrollar asma. Y aquellos pacientes o personas que vivían dentro de 800 metros de zonas industriales tenían hasta un 47% más de desarrollo de asma o de probabilidades de presentar. Y los contaminantes ambientales relacionados con el tráfico, que pues son los TRAP, que son producidos principalmente por vehículos de motor, que es una mezcla compleja de materia particulada 10, 2.5 y CO2, se asociaban con un crecimiento pulmonar reducido, una menor capacidad funcional pulmonar más baja y también pues exacerbación de asma. Entonces se hicieron ciertas recomendaciones como que los pacientes habitaran en zonas lejanas a donde hubiera tráfico pesado, que disminuyeran el uso de combustible por medio de emisiones vehiculares, también que usaran menos vehículos particulares, que utilizaran más el transporte público, que aumentaran el ciclismo, la caminata, que se plantaran árboles con poco efecto alergénico, sobre todo en las ciudades, y minimizar deportes al aire libre cuando los niveles de contaminación estuvieran muy altos. Este también fue otro estudio que se realizó aquí en el centro, en el cual, bueno, se ha descrito que los pacientes que tienen asma tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar ansiedad y depresión. El objetivo de este estudio era evaluar esa relación que había entre los indicadores emocionales de la personalidad y el control del asma en los niños. Se vio que aquellos pacientes que tenían asma no controlado tenían más variedad de rasgos emocionales de la personalidad. Hasta un 71% de estos pacientes no dibujaron la nariz, un 57% no habían dibujado el cuello y el 28% solamente habían sombreado la cara y el cuerpo. Y otro 28% no habían dibujado los pies, o sea, lo omitían. Esto refería o quería interpretar la inseguridad e impotencia que tenían pues estos pacientes.
Continuando con los factores que contribuyen a los síntomas, también tenemos que descartar inmunodeficiencias primarias. La presentación de estas inmunodeficiencias, sobre todo en el adulto, se caracteriza por tener infecciones recurrentes del tracto respiratorio, ya sean infecciones sinusales o neumonías. Y se ha descrito también que la deficiencia de IgG3 es la más común asociada con exacerbaciones de asma en el adulto. También pensando en autoinmunidad, en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, esos pacientes se ha reportado un incremento de la gravedad del asma incluso meses antes de llegar a presentar las manifestaciones eosinofílicas y años más tarde es que van a desarrollar esta vasculitis necrosante. Pensar también en bronquiectasias broncopulmonares en aquellos pacientes que tienen exacerbaciones o crisis de asma muy frecuentes y estas son secundarias a inmunodeficiencias que van a llevar a una infección bronquial que sea recurrente principalmente por Aspergillus, broncopulmonar alérgica o por broncoaspiración recurrente. Se estima que hasta una tercera parte de estos pacientes están sensibilizados a hongos y más de un 90% principalmente pues Aspergillus fumigatus. Vamos a educar al paciente y confirmar cómo se debe utilizar estos medicamentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dándole al paciente un plan por escrito o por medio de una lista de verificación o correo electrónico, un cotejo, etcétera. Optimizando los medicamentos para el asma, ver que el inhalador sea el adecuado y que el paciente además tenga una buena adherencia, lo sepa utilizar y corregir todas las técnicas que pueda llegar a estar presentando. Y considerar terapia no farmacológica, o sea, que dejen de fumar, que realicen más ejercicio físico, que tengan una dieta saludable y la vacunación contra influenza. Se va a revisar la respuesta después de 3 a 6 meses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evaluando el control de síntomas por medio de ACT, ACQ, que son las escalas del control del asma, el número de exacerbaciones que haya tenido nuestro paciente desde que haya venido a la última consulta, ver todas las reacciones adversas que pudo tener en ese medicamento, revisar la técnica del inhalador y ver la adherencia que ha tenido nuestro paciente, medir la función pulmonar, siempre es importante realizar una espirometría en cada control, y ver el grado de satisfacción y la preocupación del paciente. Bueno, luego vamos a evaluar y vamos a fenotipificar a estos pacientes, ¿ok? Ya más adelante lo vamos a describir a grosso modo, pero aquí les quise colocar un esquemita en el cual se pueden activar ciertas vías inflamatorias que se han descrito en la fisiopatología del asma y ciertos virus, alérgenos, bacterias o incluso la contaminación pueden activar macrófagos que van a activar ciertas vías no T2 en la cual va a haber un aumento en esos factores de crecimiento, va a haber también una constricción como tal de ese músculo liso y va a llevar a una reparación y a una modelación. Pero también se puede activar por medio del epitelio, ciertas alarminas que se encuentran dentro del epitelio, ya más adelante las vamos a mencionar, que pueden activar una respuesta de tipo T2 alta, llevando a una inflamación eosinofílica, o también puede ser por medio de las células dendríticas que hagan una inflamación de tipo T1, TH17, que lleven a una inflamación neutrofílica. Al fin de cuentas, esto se va a llevar a un pobre control en los pacientes que tienen asma, a una obstrucción de ese aire que va a ser crónica, altos requisitos en los tratamientos, las exacerbaciones van a ser mucho mayores, más frecuentes y van a haber una pobre respuesta a estos corticosteroides. En cuanto a los fenotipos del asma, el T2 alto, encontramos o englobamos a aquellos pacientes que tienen asma de inicio en la infancia o que tienen de inicio asma alérgica de inicio temprano, asma eosinofílica de aparición tardía y la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Y en el T2 bajo tenemos aquellos pacientes que tienen asma neutrofílica asociada a la exposición del humo, asma asociada a la obesidad de inicio tardío y aquellos pacientes que presentan asma en la edad adulta. Los pacientes que tienen un fenotipo T2 alto tienen una inflamación de tipo eosinofílico. Se va a llevar a la activación de ciertas alarminas como la interleucina 25, la 33, la linfoproyectina estomaltímica, y estos pacientes también van a presentar la liberación de las citocinas inflamatorias del tipo T2 que ya conocemos, de la interleucina 4, 5 y 13, presentan mayor gravedad, tienen mayor número de exacerbaciones, pero una característica importante de ellos es que tienen una muy buena respuesta a los esteroides y representan el mayor porcentaje de los pacientes, hasta más de un 50%. El fenotipo T2 bajo es una vía que está muy poco estudiada, tiene una falta de respuesta a esteroides y aquí hay una inflamación de tipo T1, TH17,
Y el fenotipo puede ser neutrofílico, eso quiere decir que los pacientes pueden llegar a presentar desde un 40 a un 60% neutrófilos en esputo y puede ser pausigranulocítica, o sea, ni de cuento normal de eosinófilos o neutrófilos en el esputo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer biomarcadores. La mayoría de biomarcadores que están disponibles actualmente son para el fenotipo T2 alto. Los eosinófilos en esputo es el biomarcador estándar de oro, el punto de corte es mayor del 2% y ese también se puede guiar para la terapia con esteroides inhalados. Sin embargo, tiene una desventaja y es que no se encuentra tan accesible en todos los centros y aparte tiene dificultad para la obtención de las muestras. Los eosinófilos en sangre es el biomarcador predictivo más usado actualmente para este tipo de inflamación. El punto de corte son niveles mayores de 150 por microlitro. Reduce el riesgo de exacerbaciones en los biológicos y pues es muy fácil de medir. Sin embargo, tiene una desventaja y es que puede elevarse por alguna otra causa. El feno, el punto de corte son 20 partículas por millón. Este predice asma eosinofílica, sin embargo, también tiene una desventaja y es que tiene factores de confusión como el tabaquismo, la atopia o puede verse alterado con el uso de ciertos medicamentos antiinflamatorios. La IgE sérica, las concentraciones elevadas de estas se asocian con la gravedad del asma. También tiene limitaciones, es que no es útil para evaluar la respuesta anti-IgE y la periostina sérica que se ha asociado con la inflamación eosinofílica y con la remodelación de esta vía aérea. Niveles mayores de 96 nanogramos por mililitros están asociados con una reducción del FEP1 más de 30 mililitros por año. Sin embargo, pues también no se utiliza de rutina en la clínica. Y hablando de biomarcadores de tipo T2 bajo, esta inflamación neutrofílica pues no se puede demostrar con los biomarcadores que están actualmente disponibles. Se ha descrito neutrofilia en sangre y esputo, sin embargo se desconoce si estos neutrófilos son relevantes o son un subconjunto de ese proceso inflamatorio local que tiene la vía aérea. La mietaloproteinasa 9, que está implicada en esa remodelación de la vía aérea, y también se ha descrito la interleucina 6, que se relaciona con los pacientes que tienen obesidad. Bueno, vamos a investigar más a fondo y brindar apoyo al paciente, realizando exámenes de sangre en donde busquemos, bueno, biometría hemática, PCR, inmunoglobulinas o una IgE específica para Aspergillus, intentando pues descartar todo lo que ya hemos descrito, pruebas específicas para alergia, ya sean pruebas cutáneas o por medio de IgEs, investigar afecciones pulmonares, radiografía, tomografía. También vamos a hacer pruebas específicas o dirigidas para aquellos pacientes que tengamos pues una sospecha más específica, ANCAS, TAC de senos paranasales, un péptido natriurético atrial, y también hay que descartar infecciones parasitarias, ya que la mayoría de estas infecciones cursan asintomáticas y al momento de iniciar un biológico podemos ocasionar una infección de tipo diseminado. Ahora, ¿puede nuestro paciente tener una inflamación subyacente de tipo T2? Sí, sí lo puede presentar, sobre todo de tipo refractario, y lo tenemos que sospechar en aquellos pacientes que estén tomando un corticosteroide inhalado o un corticosteroide oral y que aparte cumpla con alguno de los siguientes criterios, que serían los eosinófilos en sangre mayor de 150 microlitros, el feno mayor de 20 partículas por millón, los eosinófilos en esputo mayor del 2% o un asma que sea desencadenada por alérgenos. Es importante tener en cuenta que ciertos corticosteroides pueden llegar a suprimir esta respuesta o estos valores, por lo tanto son importantes tomarlos antes de iniciar pues el tratamiento con, ya sea con un esquema corto o con el esquema de mantenimiento. Y tener en cuenta que el tratamiento con monoclonales que actualmente está disponible solamente se dirige a las dianas de aquella respuesta inflamatoria tipo TH2. También hay que considerar otros tratamientos si nuestro paciente no tiene una inflamación de tipo T2. Vamos a revisar los factores básicos que contribuyan a que esté presentando exacerbaciones frecuentes, como la técnica del inhalador, ver la adherencia y corregir todas las comorbilidades que puedan presentar. Recomendar evitar las exposiciones relevantes, o sea, dejar de usar el humo de cigarrillo, la contaminación, evitar toda la exposición a los alérgenos, considerar investigaciones diagnósticas adicionales como la inducción de esputo, tomografía de tórax, hacer una broncoscopía y también considerar ver pruebas de tratamiento adicional si estas aún no se han utilizado en estos pacientes, como uso de LAMA, citromicina o una termoplasia bronquial. Si nuestro paciente tuvo una falla al tratamiento, o sea, la dosis alta, bueno, media de corticosteroides solados, o sea, que estén en un paso 4, aquellos pacientes
existen varias alternativas para estos pacientes. Uno es aumentar esta dosis de corticosteroides más lava o agregar un agente tercero controlador. ¿Cuál podría ser? Un agonista muscarínico, un macrólido o con el Montelukast. O también se puede agregar 5 microgramos de tiotropio. Se ha demostrado que este mejora la función pulmonar, mejora el control del asma y prolonga el tiempo entre las exacerbaciones o las crisis que pueden presentar los pacientes. También se puede adicionar un corticosteroide por vía oral, a dosis bajas de menos de 7.5 miligramos por día, puede ayudar en el control de estas exacerbaciones. Sin embargo, se han descrito muchos efectos adversos. También tener en cuenta que existe una gran parte de pacientes que pueden llegar a presentar insensibilidad a los corticosteroides, sobre todo pacientes obesos que tienen déficit de vitamina D, que fuman y que tienen inflamación de tipo NOT2. Considerar opciones biológicas si hay inflamación de tipo T2. Bueno, tenemos que evaluar la adherencia a esta terapia mediante el monitoreo de los registros de prescripción que ya le hayamos previamente hecho a los pacientes. Considerar aumentar la dosis de corticosteroides y ver la respuesta de 3 a 6 meses. Y considerar también agregar un tratamiento no biológico para aquellos fenotipos específicos T2. Si el paciente tiene EREA, pues agregar un antileucotrieno o considerar una desensibilización. Y si tiene aspergilosis broncopulmonar, pues tratar con corticosteroides y con antimicóticos. ¿Cuándo vamos a considerar nosotros el tratamiento biológico? Bueno, en aquellos pacientes que tienen exacerbaciones o que tienen un pobre control de sus síntomas a pesar de las dosis altas de los corticosteroides más un LABA, o que tengan biomarcadores alérgicos o eosinofílicos y que aparte tengan la necesidad de un mantenimiento con corticosteroides orales. Se debe considerar si se debe comenzar primero con un anti-IgE o con una antiinterleucina 4 o con una antiinterleucina 5 o una antilinfoproyectina tímica. ¿Cómo vamos a hacer la elección del biológico? Lo primero es ver si el paciente cumple con todos los criterios que tiene el fabricante y si aparte el paciente llega a presentar alguna comorbilidad de tipo T2, que tenga dermatitis atópica o que tenga rinosinositis con pólipos, o también ver la predicción, los predictores de respuesta al asma, el costo, la frecuencia, la vía de administración, la preferencia que tenga el paciente y ver la eficacia, efectividad y la seguridad del medicamento. Y luego sí vamos a ver los objetivos o dianas terapéuticas a las cuales nos vamos a dirigir. Más adelante vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, pero ya sabemos que los antiinterleucina 5 encontramos el mepolizumab, prezlizumab, anti el receptor la subunidad alfa del receptor de interleucina 5, el benralizumab, anti-IgE omalizumab y dupilumab, que es un antirreceptor alfa de interleucina 4. Bueno, ¿cómo vamos a hacer luego la elegibilidad del biológico? Tenemos al paciente que tiene dificultad para que se encuentra dentro del grupo de dificultad para tratar el asma. Ya vamos a evaluar y abordamos los siguientes temas, o sea, ya confirmamos el diagnóstico, ya mejoramos la adherencia a los corticosteroides, ya mejoramos la técnica del inhalador, evaluamos todos los desencadenantes y corregimos todos los factores. Sin embargo, nuestro paciente sigue con asma grave a pesar de tener las dosis altas y a pesar de haber corregido todo lo anteriormente mencionado. Bueno, pues nuestro paciente pues ya engloba en el grupo de asma grave, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a hacer es medir eosinófilos en sangre y vamos a medir la feno, ¿ok? Y vamos a tener dos grupos de pacientes. Aquellos pacientes que tienen asma sin uso de corticosteroides y aquellos pacientes que tienen asma grave pero que tienen uso dependiente de corticosteroides. Entonces, posteriormente que ya tenemos las dos divisiones de nuestros pacientes, lo siguiente que vamos a hacer es ver el número o el valor de eosinófilos en el cual podemos englobarlos, ¿ok? Aquellos pacientes que tienen menos de 50 células por microlitro y vamos a tomar niveles de feno, ya sea que se encuentran altos o que se encuentren bajos, los que en el grupo que engloban de aquellos pacientes que tienen feno bajo y que aparte tienen asma alérgica y alergia perenne, podemos utilizar un anti-IgE o un anti-TSLP. O aquellos pacientes que no tienen asma alérgica o que no tienen alergia perenne y tienen un feno menor de 25, podemos utilizar un anti-TSLP. En aquellos pacientes que tienen un feno mayor de 25, o sea, un feno alto, y que demostramos una sensibilización alérgica, o sea, un asma alérgica, podemos utilizar un anti-IgE o un antirreceptor de alfa de interleucina 4 o un anti-TSLP. Pero si nuestro paciente no tiene asma alérgica y no tiene una alergia perenne, nos podemos ir por un antirreceptor alfa de interleucina 4 o un anti-TSLP.
Ahora, nuestro siguiente grupo de pacientes es aquellos que tienen eosinófilos entre 150 y 1500. Lo que tenemos que hacer es integrar todas las características clínicas, si tiene alguna comorbilidad de tipo dermatitis atópica, rinosinusitis, etcétera, pero en este grupo de pacientes básicamente podemos utilizar cualquier tipo de biológico. Y los que tienen eosinófilos mayores de 1500 células, primero tenemos que descartar alguna infección que sea parasitaria o alguna enfermedad hematológica que puede estar ocasionando algún proceso de eosinofilia. Si ya lo descartamos y nuestro paciente sigue con eosinófilos elevados, podemos utilizar un antiinterleucino 5 o un antirreceptor de interleucina 5. Y si nuestro paciente tiene asma grave, pero dependiente de corticosteroide, vamos a medir los niveles de eosinófilos. Si los niveles de eosinófilos están muy altos, podemos utilizar un antirreceptor alfa interleucina 4 o interinterleucina 5 o un antirreceptor de interleucina 5. Si nuestro paciente no tiene los eosinófilos elevados, bueno, pues ya nos podemos ir por un antirreceptor alfa interleucina 4. Se va a evaluar la respuesta al tratamiento después de 4 a 6 meses. Vamos a ver los efectos secundarios y la satisfacción que ha tenido nuestro paciente. Se describe como buena respuesta aquella disminución de la tasa de exacerbaciones de más de un 50%. Ok, nuestro paciente ha mejorado, podemos continuar con el biológico. Si nuestro paciente tuvo una mala respuesta al tratamiento, tenemos que reevaluar el diagnóstico diferencial, la adherencia, las condiciones coexistentes, todos los fenotipos que puede presentar y los biomarcadores. Detener este agente biológico e intentarlo cambiar por uno diferente y siempre compartir las decisiones con nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Aquí les quise colocar como una imagen más representativa de todas las células o dianas terapéuticas de los diferentes biológicos. No me voy a enfocar mucho porque ya más adelante los voy a escribir a cada uno, pero pues me pareció muy bonita la imagen porque está muy explícita. Empezando con los biológicos, el omalizumab fue el primer biológico aprobado en el asma. Este es un anticuerpo humanizado monoclonal recombinante que se va a unir a la IgE libre circulante y que a su vez esto va a evitar la unión de esa IgE al receptor de alta afinidad de la IgE que se encuentra expresado en los basófilos y en los mastocitos. Está indicado para niños a partir de los 6 años, se utiliza como inyección de forma subcutánea cada 2 a 4 semanas y la dosis va a ser dependiendo del peso y dependiendo de los niveles de la IgE. Está indicado para asma alérgica grave y para aquellos pacientes que tengan una IgE sérica desde 30 a 300 unidades por mililitro. Disminuye las exacerbaciones, mejora la calidad de vida y mejora las puntuaciones de los síntomas de asma. La respuesta al tratamiento siempre debe valorarse a los 4 meses y los predictores de buena respuesta es aquellos pacientes que puedan presentar un recuento de eosinófilos mayores de 260 células, que disminuya el feno, mayor de 19.5 partículas por millón, asma de inicio en la infancia y antecedentes clínicos que tenga síntomas impulsados por alérgenos. Sin embargo, pues un estudio que se realizó, que fue el estudio Próspero, demostró que el valor predictivo de estos biomarcadores pues prácticamente era mínimo para los resultados del tratamiento con omalizumab, específicamente en las exacerbaciones, y se cuestionaba la necesidad de utilizar estos biomarcadores para el uso de este biológico o predecir la respuesta de los pacientes que verdaderamente iban a responder. Siguiendo con los anticuerpos antiinterleucina 5 o ante el receptor alfa de la interleucina 5, tenemos el mepolizumab y el reslizumab. Estos se van a unir a la interleucina 5 circulante y el benralizumab se une a la subunidad alfa de este receptor, de esa interleucina 5, que va a conducir a esa apoptosis de los eosinófilos. En cuanto a los criterios de elegibilidad, que tengan un número específico de exacerbaciones por año y que tenga un recuento de eosinófilos elevado, o sea, más de 150 o más de 300. En cuanto a los predictores de buena respuesta, solamente hay 2 que son fuertemente predictivos. Uno es el mayor recuento de eosinófilos y otro es el mayor número de exacerbaciones por año, pero también que tengan asma en el adulto, los pólipos nasales, el mantenimiento con corticosteroides o que tengan una función pulmonar reducida, menos del 65%. En cuanto a la indicación de mepolizumab, bueno, todos, mepo, resli y benra, están indicados en asma grave de tipo eosinofílico, pero mepolizumab, adicional a los anteriores, están indicados en síndrome eosinofílico, en granulomatosis eosinofílica, rinosinusitis con poliposis nasal. Está indicado para pacientes a partir de los 6 años a dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 4 semanas y mayores de 12 años son 100 miligramos cada 4 semanas.
En cuanto a Reslizumab, este está indicado para pacientes mayores de 18 años. Es un medicamento que se administra por infusión intravenosa y pues actualmente no está disponible acá en el país. Y Benralizumab son 30 miligramos por vía subcutánea por 3 dosis y luego se van a aplicar cada 8 semanas. En cuanto a los efectos en el control de asma grave, lo que son mepolizumab y reslizumab disminuye eosinófilos en sangre, pero también lo va a disminuir en esputo, a diferencia de benralizumab, que solamente lo disminuye en sangre. Todos aumentan la FEV1, aumentan la calidad de vida y disminuyen las exacerbaciones, pero mepolizumab y benralizumab, adicional a esto, disminuye la dosis de corticosteroides. En cuanto a dupilumab, este es un anticuerpo monoclonal que está dirigido a la subunidad alfa del receptor de interleucina 4, por lo tanto va a bloquear todos los efectos de las citocinas T2, de la interleucina 4 y de la interleucina 13, va a disminuir las exacerbaciones del asma no controlada que se encuentra de moderada a grave y también mejora en aquellos pacientes que tienen eosinófilos más altos en sangre, hasta un 67% en aquellos pacientes que tienen eosinófilos mayor de 300 células. En las indicaciones de este medicamento, en asma moderada grave, que tengan un fenotipo eosinofílico y que aparte sean dependientes de corticosteroides, que tengan dermatitis atópica moderada grave y que tengan rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Los predictores de buena respuesta, la eosinofilia en sangre periférica, que es fuertemente predictivo y que tengan un feno alto. En cuanto a los criterios de elegibilidad, bueno, también que tengan más de un número de exacerbaciones por año y que tengan biomarcadores T2 elevados. ¿Cuáles son estos? Eosinófilos en sangre mayor de 300 por mililitro o un feno mayor de 25 partículas por millón y que tengan necesidad de mantenimiento con corticosteroides orales. En cuanto al tezepelumab, este es un anticuerpo monoclonal que tiene alta afinidad para la TSLP. Esta es una citocina que está derivado de células epiteliales y actúa en diferentes, que está implicada en la patogénesis del asma. La FDA recientemente ha aprobado este medicamento para el tratamiento de asma grave sin tener como tal alguna limitación en cuanto a la fenotipificación o los biomarcadores de los pacientes. Está indicado en asma grave para pacientes mayores de 12 años de edad y son 210 miligramos por vía subcutánea cada 4 semanas. En cuanto a los efectos de asma grave, disminuye eosinófilos, disminuye feno, disminuye las exacerbaciones y va a aumentar el BEF1. También se han descrito perspectivas futuras como el astegolimab y el itepequimab. Básicamente esos también son anticuerpos monoclonales humanos que están dirigidos o bloquean la señalización de la interleucina 33. Uno es IgG2, el otro es IgG4. Están en fase 2 todavía en estudios, pero sin embargo se ha demostrado que son seguros, que son bien tolerados, que disminuye el número de eosinófilos en sangre periférica y que son eficaces para reducir exacerbaciones de asma. Describiendo un poco los efectos adversos de los biológicos, en cuanto a omalizumab, este tiene reacciones en el sitio de aplicación, al igual que todos los biológicos. Presentan afilaxia en el 0.2% de los pacientes, tienen predisposición a infecciones por geohelmintos. Sin embargo, este es el biológico que no muestra como mayor riesgo de presentar anomalías congénitas durante el embarazo o durante la lactancia. Y el mepolizumab y benralizumab presenta infecciones oportunistas, se han descrito o se han reportado algunos casos de pacientes con herpes zóster, y en cuanto al dupilumab se ha descrito que en pacientes con dermatitis atópicas pueden llegar a presentar conjuntivitis. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo de estos biológicos? Ya sabemos que cada paciente va a ser individual. Vamos a evaluar, revisar y ajustar esta respuesta cada 4 a 6 meses. Pueden surgir algunos problemas de seguridad, sobre todo al inicio del tratamiento. Por ejemplo, se ha descrito que con dupilumab hay un aumento de eosinófilos al inicio del tratamiento, o también se han descrito reacciones en el sitio de la inyección, pero esto básicamente es con todos. En la actualidad ya sabemos que no hay criterios que están bien definidos para una buena respuesta a estos agentes biológicos. Todo se basa en la clínica. Vamos a ver la reducción de las exacerbaciones, mejoría en los síntomas de asma y mejoría en la calidad de vida. Aquellos pacientes que llegan a presentar asma dependiente de corticosteroides, la mejoría la vamos a observar con esa reducción porcentual de los corticosteroides, tanto en mantenimiento y también va a mejorar su función pulmonar. Si un paciente no tiene una buena respuesta o tiene una respuesta inadecuada al biológico, o sea, que presente síntomas o exacerbaciones persistentes, bueno, tenemos que ver quizás qué esté pasando con el biológico. Muchos de estos
medicamentos están disponibles como plumas autoinyectoras, entonces se debe considerar que haya una mala adherencia o que haya problemas con la dosificación en el hogar, entonces siempre hay que mejorar la adherencia antes de cambiar a un siguiente biológico. Y también se ha descrito que, o bueno, actualmente no se recomienda agregar una segunda terapia biológica debido a que los costos son muy aumentados de estos medicamentos y también hay una evidencia de falta de calidad en el apoyo de este enfoque. Se han descrito ciertos cambios de biológicos, sobre todo después de la primera terapia biológica que se creó, que fue el omalizumab, y esto se han hecho como muchos estudios del mundo real, sobre todo porque se han creado terapias un poco más específicas que van a atacar o bueno, a bloquear más específicamente ciertos receptores o ciertas interleucinas. Entonces, se describió un estudio de omalizumab a mepolizumab, que fue el ensayo OSMO. Este evaluó el cambio del control de asma de aquellos pacientes que tenían eosinófilos elevados mayor de 150 y que aparte no estaban controlados de manera adecuada o de forma óptima con omalizumab. Se vio que las exacerbaciones se redujeron desde un 3.26 a 1.18 eventos por año, y esto solamente en 32 semanas. Y también se vio que la mejoría fue independientemente del recuento de eosinófilos, de las comorbilidades, de las exacerbaciones que había tenido previamente el paciente o del uso de corticosteroides. Y también otro estudio retrospectivo observó que el cambio a mepolizumab reducía las tasas de exacerbaciones, reducía la dosis de corticosteroide y el número de días de trabajos perdidos. Otro estudio de cambio de omalizumab a benralizumab, se observaron mejoras significativas en las puntuaciones de ACT, en el FEV1 y también en la puntuación del SNOT-22. Y también se han hecho estudios de cambios de mepolizumab a benralizumab en pacientes que pues han tenido una respuesta insuficiente a este antiinterleucina 5 por un cambio de un receptor específico de interleucina 5. Dos estudios retrospectivos también demostraron mejoras en las tasas de exacerbaciones, mejoras en el ACT, disminuciones de la dosis de corticosteroide, y se observó que con benralizumab hay una reducción mayor de ese número de eosinófilos, hay mayor eliminación de basófilos, hay reducción mayor de los niveles de feno, se vio que reducía desde un 100 a 58 partículas por millón en un año en pacientes que presentaban una feno alta. Y el cambio a dupilumab, también se han hecho pues varios estudios, un estudio francés en el que describían que la mayoría de estos pacientes cambiaron de mepolizumab o aquellos que estaban con omalizumab a dupilumab y vieron que hasta un 60% de estos pacientes mostraban una reducción de las exacerbaciones y una mejoría del control de mantenimiento de las dosis de corticosteroides. Sin embargo, pues otros estudios también han informado que el cambio de terapia a dupilumab en estos pacientes con asma grave se realizan en aquellos pacientes que pues ya han utilizado antiinterleucina, anti-IgE, antiinterleucina 5 y pues no han habido como mejorías, o sea, sería como que no hayan tenido una respuesta satisfactoria. ¿Cuándo suspender el biológico? Bueno, pues esta es una pregunta de gran interés. ¿Cuánto tiempo después de la remisión que haya tenido el paciente se debe suspender la terapia biológica? Por el momento, pues no hay elementos para responder ciertamente pues a esta pregunta y se necesitan pues más estudios a largo plazo sobre si la remisión puede mantenerse después de la interrupción de este tipo de medicamentos. Este fue otro estudio que es el estudio MENSA, en el cual describen la historia de un paciente que tiene 60 años, que inicia con clínica de asma grave a partir de los 40, que aparte había tenido múltiples exacerbaciones, o sea, más de 4 exacerbaciones por año. La última había tenido una hospitalización en el último año. Aparte, el paciente tenía rinosinusitis crónica con poliposis nasal y ya le habían realizado pues un procedimiento quirúrgico y no había tenido mejoría. Cumplía todos los criterios para ingresarlo al estudio. Al inicio del estudio con mepolizumab tenía un recuento de eosinófilos de 770 y aparte tenía una ACT en 13 y había tenido 4 exacerbaciones previas. 4 años después, al control del seguimiento del paciente, vieron que los eosinófilos pues obviamente habían mejorado, que el ACT había sido pues aumentado y que el paciente no había tenido exacerbaciones, por lo tanto pues ellos decidieron descontinuarlo porque pues el paciente ya había presentado una mejoría clínica. 2 meses después, el paciente empieza a presentar tos, dificultad para respirar, incluso describían que la disnea era pues muy exacerbada en el paciente, que incluso ni toleraba el decúbito. Entonces,
El paciente fue hospitalizado. En esa hospitalización, pues desafortunadamente tuvo una complicación por neumonía. Deciden tomar nuevamente laboratorios, ven que el recuento de eosinófilos se elevó y que aparte pues el paciente disminuyó mucho su capacidad funcional, el ACT disminuyó, por lo tanto deciden readministrar nuevamente el mepolizumab y 8 meses después vuelven a tomar controles de laboratorios en el cual pues se observa una mejoría notoria del paciente con una reducción de la eosinofilia, mejora la capacidad pulmonar y mejora pues el ACT. Entonces pues describen que la terapia con estos tratamientos al principio pues es un desafío decidir cuándo suspenderlos y pues de hecho en el paciente asmático en el que la terapia generalmente se modula de acuerdo pues a los síntomas, el comportamiento de estos medicamentos biológicos pues no se ha definido y es común que se tenga en cuenta que pues al suspender estos medicamentos pues los pacientes tienen un riesgo también de recaer. Esta imagen nada más para recordarles que la próxima semana es la Semana Mundial de la Alergia, con el cambio climático empeora las alergias, el año pasado fue la campaña de Respirar Mejor. Y bueno, como conclusiones personales, los agentes biológicos pues representan unos grandes avances en el tratamiento de estos pacientes, son terapias complementarias que son muy eficaces para el asma eosinofílica grave y no controlada. El objetivo de estos tratamientos siempre es prevenir el uso de corticosteroides, ya sea orales o inhalados, y prevenir todas las repercusiones que puedan presentar estos pacientes, identificar todos los fenotipos y endotipos para tener unas terapias más dirigidas hacia ellos y no olvidar que siempre tenemos que hacer un abordaje integral de esos pacientes con asma grave para así corregir todos los desencadenantes exacerbantes que interfieren con estos manejos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.